Buenos días, hermanos. Como soy de otro pueblo, vengo poco, pero me alegro de poder estar aquí, por lo menos esta mañana, a compartir la palabra. Una de las cosas que voy descubriendo durante esos 10 meses, entre los problemas pequeños que nos trae la pandemia, es que tengo las orejas un poco débiles, las orejas. Y hoy entre mascarilla y micro y gafas, peor, no sé, se me van saliendo las orejas y cada vez más parezco al príncipe de Gales, no por ningún parentesco, sino gracias al COVID. A ver cómo me aguantan hoy con tres factores de presión sobre mis pobres orejas. Haremos lo que podemos. Estamos en 1 Corintios y estamos en el contexto de un año, como hemos comentado ya, que nuestro lema es ser como Cristo amando a la iglesia. Y uno de los mejores recursos que tenemos para desarrollar esta idea de amar a la iglesia es 1 Corintios, un libro escrito por alguien que amaba a la iglesia en Corinto. Un hombre que había pasado 1 año y medio en Corinto, fundó prácticamente la iglesia. Él fue uno de los pioneros al principio y que había invertido mucho tiempo, muchos esfuerzos y que amaba a esta iglesia. Entonces, vamos a aprender este año muchas cosas de este libro sobre cómo amar la iglesia. Y hoy, en concreto, cómo amar a una iglesia que padece de división, de discordia, de problemas internos entre ellos. Eso es nuestro tema esta mañana. Entonces voy a explicar un poco el problema de discordia que tenían. Entonces vamos a observar algunas pautas, algunos principios que empleaba Pablo, un amante de esta iglesia, para procurar resolver esos problemas. Empezamos pues con el problema. ¿Cuál fue el problema? Pues versículos 10 y 11 empiezan a introducir el problema. Es la primera vez después de la introducción y de alabar un poco a esta iglesia, empieza a sacar una dificultad que va a ocupar 3 o 4 capítulos del libro. Y empieza a hablar de versículo 10 de divisiones, de versículo 11 de contiendas. Está empleando un lenguaje que, por ejemplo, tiene que ver con un vestido rasgado. Usa la palabra schismata, que es como algo roto, un trozo de tela roto. Y parece que busca la manera de solucionar esto. Y usa otro lenguaje aquí de estar unidos, que tiene que ver con colocar un hueso dislocado. Tiene que arreglar esa situación. Concretamente, ¿qué es lo que estaba roto? ¿Qué es lo que estaba dislocado? Pues versículo 12 nos dice que había 4 grupos en la iglesia en torno a 4 personas, como son Pablo, Pedro, Apolos y el propio Jesús. 4 partidos, 4 clubes de fans que se habían separado unos de otros de manera identificándose con una persona y por eso alejándose de los demás. Se puede especular bastante, no tenemos muchas evidencias, pruebas claras de exactamente qué pasaba aquí, pero obviamente Pablo, como fundador de la iglesia, atraería sus fans. Pedro, como gran apóstol que había conocido a Jesús en la carne, también. No sabemos si Pedro visitó en algún momento a Corinto o no. Pero otra figura importante era Apolos, que sabemos de Hechos 18, que visitaba
visitó a Corinto, impactó bastante con su elocuencia, sus dones, y la gente pues tenía sus favoritos, ¿no? Y se identificaba con ellos. Y luego hay un cuarto grupo muy curioso, que es el grupo que decía, yo soy de Cristo. Y los eruditos discuten un poco si esto es malo o bueno. En teoría tendría que ser bueno, decir, yo soy de Cristo. Pero parece ser que esto es un grupo también malo en el sentido de que ellos decían, como siempre ha dicho mucha gente, yo voy directamente a Jesús, yo tengo una revelación directa de Jesús, no necesito a ningún apóstol para ayudarme. O gente que hoy en día solo quieren escuchar los evangelios, no me hables de Pablo, no me hables de Pedro, yo voy solo a los evangelios, ¿no? Porque yo soy de Jesús exclusivamente. Este tipo de mentalidad, un grupo es súper espiritual tal vez. Y Pablo, pues, frente a esta situación de grupos, divisiones, partidos, entra y vamos a observar en los siguientes versículos unos principios, unas ideas que él emplea para afrontar esta división, este tipo de división. 3 advertencias antes de empezar, de lo que no pretendo esta mañana, de lo que no pretendo. Primero, no pretendo definir con exactitud qué es la división. Esto lo veremos a lo largo del libro, qué es la unidad. A lo largo del libro vamos a ver con más claridad qué es la unidad. Podemos adelantar que tiene que ver con armonía, que no es uniformidad, sino armonía, aunque tengamos voces diferentes, que hagamos algo bello juntos, que cantemos una canción en armonía. Pero no voy a entrar demasiado en definir la unidad. Tampoco voy a decir demasiado por qué es importante la unidad. Otra vez lo veremos más adelante. Podemos adelantar que la unidad es importante porque ayuda a la causa del Evangelio y glorifica a Dios. Pero aquí no vamos esta mañana. Tampoco no voy a ser exhaustivo en los medios que tenemos para resolver ese tipo de problemas. Hay algunas cosas que voy a ignorar porque el texto no los toca esta mañana. Por ejemplo, si queremos batallar contra la división, hay muchas cuestiones morales importantes. Por ejemplo, la humildad es clave. Pero esas cuestiones morales no entran. Vamos a tocar esta mañana unas cuestiones emocionales, unas cuestiones cognitivas sobre cómo afrontar la división. Y esas son cuatro ideas que saco de estos siguientes versículos en 1 Corintios 1. Vamos por feina, entonces. Primero, yo veo que Pablo aquí, cuando ve esa situación, una de las cosas que observo es que él echa mano de un aspecto personal a la hora de combatir la división. Y lo veo en los versículos 10 y 11 principalmente. En primer lugar, en el uso del verbo al principio del versículo 10. Cuando él dice, os ruego. Entonces hace una petición. Y creo que es interesante, es curioso esto, porque él hubiera podido usar otro verbo como os mando o algo más fuerte con su autoridad como apóstol. Y sin embargo usa un verbo que quiere decir, en su sentido literal, os llamo a mi lado. O sea que no hace esta instrucción desde arriba, sino desde abajo, de tú a tú, diciendo que pido como un favor a mí personal que os hagáis un esfuerzo de estar unidos. Y fijaos que también usa otro aspecto, otra pista personal que les llama hermanos. O sea que él apela
a un sentido personal, de la deuda que tenemos unos para con otros de amor. Y creo que cuando enfrentamos la división en una iglesia, creo que este aspecto personal, este factor personal es importante. No sería fuera de lugar, por ejemplo, en nuestra iglesia, si tuviésemos un problema de este tipo, apelar a lo personal, apelar a, por ejemplo, el trabajo que han hecho hombres como Josué o Eduardo entre nosotros y decir, hermanos, no vamos a romper el corazón de Eduardo, el corazón de Josué, que ha invertido años y años de sudor, sangre y lágrimas en nosotros. Pensar en este aspecto antes de dividir a una iglesia. Y no sería fuera de lugar este aspecto personal. Pero hablando de nombres, de personas, de líderes, llegamos al segundo punto. Además de explotar el aspecto personal, tenemos que enseñar el verdadero papel de los hombres y las mujeres que obran, que sirven, que ministran entre nosotros. Tenemos que enseñar esto claramente, porque los corintios con de yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, pues parece que tenían una idea distorsionada de qué son los hombres, qué son los líderes en una iglesia. Y Pablo dice algo chocante, porque fijaos en esta idea, si uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, está diciendo de alguna manera yo pertenezco a esas personas. Pasándolo a nosotros podemos decir yo soy de Josué, por ejemplo. Pero Pablo quiere corregir esta idea y lo corrige de una manera curiosa. En el capítulo 3 nos quiere invertir nuestro pensamiento y cambiar nuestro chip y decir, no es que tú perteneces a Josué, sino que pertenece Josué a ti. ¿Por qué dice esto? Vamos a leerlo primero, 1 Corintios 3, 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo una verdad importante del Nuevo Testamento, de que los hombres y las mujeres que sirven en una iglesia son dones de parte de Dios a ti y a mí. Efesios 4, versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y tenemos que entenderlo así, que los que tenemos trabajando, sirviendo a nosotros, no es que nosotros pertenecemos a ellos, sino que en un sentido pertenecen ellos a nosotros. Son un don por gracia, junto con todo lo que nos da Dios, nos da personas que nos ministran, que nos sirven, que nos enseñan, que nos bendicen. Y es parte de la gracia de Dios, un don para nosotros. Entonces, si podemos entender este principio, será más fácil evitar las divisiones, porque vamos a decir, todo lo que recibimos, todas las personas que Dios ha colocado en nuestra iglesia son don para nosotros y pertenecen a cada uno de nosotros como el paquete de lo que Dios nos da en la salvación, en su gracia. Y vamos a seguir. Tenemos que explotar el aspecto personal. Tenemos que enseñar quiénes son realmente los hombres, las personas que sirven entre nosotros. En tercer lugar, creo que ese es el punto más importante. Tenemos que entender las realidades
espirituales. Y vuelvo a incidir en esta palabra hermanos. Vamos al versículo 11, por ejemplo. Lo dice otra vez, hermanos míos. Y creo que Pablo quiere llamarnos la atención a una verdad espiritual aquí. Y es una verdad que es clave para la unidad. Antes de entrar en la aplicación a la unidad, vamos a ver el principio general y volvemos al versículo 2. Eduardo ya incidió un poco en esto cuando predicó la introducción al libro. El versículo 2 nos establece un principio que es clave para el libro de los 1 Corintios en general y clave para la vida cristiana en general. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esta relación entre los santos, los santificados por una parte, y los llamados a ser santos por otra parte, es tan importante que si no lo has pillado, no entiendes la vida cristiana. Tenemos que entenderlo. Aquí Pablo dice que somos santificados, somos santos. Dios nos ha apartado para Él. Y sin embargo nos llama a ser santos. Entonces Eduardo preguntaba el otro día, ¿en qué quedamos? ¿Somos santos o estamos llamados a ser santos? La respuesta es que las dos cosas. ¿Cómo puede Dios llamarme santo y a la vez llamarme a ser santo? Pues porque posicionalmente en Cristo me ve como santo, como suyo, apartado para Él. Pero Él sabe que en la práctica muchas veces no vivo de esta manera. Y tengo que empezar en la experiencia, en lo práctico, a vivir conforme a lo que ya soy en Cristo. ¿Vale? Este principio está por todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Filipenses 3:16. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Ya hemos alcanzado muchas cosas en Cristo, posicionalmente, pero tenemos que empezar a vivir cada vez más conforme a lo que ya somos. Es la diferencia entre lo posicional y la experiencial. Y cuando pensemos esto en relación con la unidad, tenemos que entender que ya posicionalmente, ya a los ojos de Dios, ya estamos unidos. La unidad no es algo que tenemos que confeccionar o crear nosotros. La unidad es un don que Dios ya nos dio. Fijaos en Juan 17, ¿qué es lo que pidió Jesús para su pueblo? Que sean uno. ¿Imagináis por un momento que esta oración no es contestada? Claro que se contesta. Claro que estamos unidos nosotros posicionalmente. Cuando recibimos a Cristo, nos convertimos en hermanos. Es un hecho igual o más real de que mi nieto ya tiene una hermanita. Le puede gustar más o menos que tenga una hermanita, pero ya son hermanos. Y al crecer pueden vivir siendo buenos hermanos o menos buenos hermanos, pueden pelearse más o menos, pero nada puede quitar que son hermanos. Es lo mismo en lo espiritual, que somos hermanos. Y por eso el Nuevo Testamento no habla de confeccionar o crear o manufacturar la unidad, sino de guardarlo, de mantenerlo. Por ejemplo, Efesios 4:3, solícitos
en guardar la unidad del Espíritu. Es algo que tenemos que guardar. Y cuando pensamos en problemas de división en la iglesia, tenemos que entender la realidad espiritual es que ya somos un grupo, un cuerpo unido. Y la cuestión es luchar para mantenerlo en la práctica. Tan importante que no podemos ignorarlo. Entonces tenemos un principio personal, tenemos un principio de entender quiénes son los que sirven entre nosotros como regalo de Dios, que pertenecen a nosotros en Cristo. Y tenemos que entender ese principio de que ya estamos unidos, gracias a Dios. Y es una lucha para conservar, para preservar esta unidad. Y finalmente, el último principio que yo veo que Pablo usa para combatir la discordia es un principio de prioridades, de elegir lo más importante. Él habla aquí de que, por ejemplo, él bautiza a personas de vez en cuando. Le cuesta recordar exactamente a quién ha bautizado en Corinto. Dice, bautiza a este y hasta... no, espera, también a este fulano de tal he bautizado. Ni siquiera se acuerda muy bien a quién ha bautizado. El bautismo obviamente es algo bueno. Es algo que el Señor nos llama a hacer cuando hemos creído en Él para testificar de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero Pablo dice que hay algo más importante. Y esto es también clave para este tema, que cuando pensemos en la unidad tenemos que distinguir lo que no importa tanto, por muy bueno que sea, de la prioridad. ¿Y cuál es la prioridad de Pablo? Jesús, el Evangelio y la cruz. Versículo 17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que haga vana la cruz de Cristo. Es interesante que en los 5 bloques de problemas gordos que hay en la iglesia en Corinto, en los bloques que hay en este libro, para dirigirse, para remediar a cada uno de esos 5, Pablo nos vuelve a mirar la cruz. Y algún aspecto de la cruz es la solución al problema. Lo mismo pasa aquí en este primer problema, la discordia. Porque Pablo está diciendo que al pie de la cruz la tierra está plana, el terreno es llano. Estamos ahí juntos mirando a un Salvador que murió por nosotros. El Evangelio es sencillo. Yo soy un pecador, Dios perdona a los pecadores gracias a Cristo y su sacrificio. Y ante esa cruz estamos iguales. No hay división. Y reconciliados con Dios a través de la cruz, nos miramos a los que estamos a nuestro lado también con ojos de reconciliación. Así que con esto termino y vamos a orar un momento. Padre, tu palabra dice cuán bueno, cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo te doy gracias por el grado de armonía que hemos tenido en esta iglesia siempre. Te doy gracias porque estamos unidos. Y te pido que nos ayudes a seguir en esta línea. Te pido que nos ayudes a entender quiénes somos, nuestra deuda para contigo
y nuestro deber de seguir manteniendo, aguardando, conservando la unidad que tú nos das en Cristo. Gracias porque no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer. Gracias porque no hay judío ni griego. Todos estamos unidos en tu Hijo. Y te pido que sigas bendiciendo a esta iglesia y que podamos andar en armonía y en unidad. En el nombre de Jesús. Amén.